cadenas perpetuas. Y a pesar de que ella también era una espía entrenada, la agente Bonsai. Es más, a la mujer de René, también espía, expulsada de este país, como un gesto de cortesía para no meterla en la cárcel, también le permitieron regresar a Cuba y luego le permitieron visitas. Pero pareciera que para no contradecir la propaganda, le mintieron al pueblo u omitieron información. No me extrañaría porque esta gente siempre que puede, miente. Número 2. Resulta que ahora nos enteramos de que la CIA tenía un superagente en Cuba. La familia del pobre hombre lo niega y yo no tomaría a menos las declaraciones de la familia porque lo único cierto es que llevaba 20 años preso. Así que habrá que preguntarse si se trata de un verdadero agente de la CIA o de alguien acusado por Cuba de ser agente de la CIA, que no es lo mismo. Esa es una acusación que suelen hacer gratuitamente a muchos. Hoy tendremos aquí en el programa a alguien que conoce a ese hombre, alguien que estudió con él y que fue su amigo, y también tendremos a alguien que fue amigo de sus padres. Y tercero, Mariela Castro dijo que el restablecimiento de relaciones era un triunfo de la revolución. Y yo me quedo muy confundido, porque creíamos que el objetivo era derrocar al imperialismo yanqui, no aceptar su perdón. Bienvenidos al Espejo. Muy bien. Enrique García, exoficial de los servicios de inteligencia de Cuba, ex capitán, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias, Juan Manuel. Cómo no. Jorge Morejón, periodista deportivo, ahora vamos a decir la presencia tuya aquí a qué se debe, bienvenido al programa. Y tenemos a Willy Allen, abogado de inmigración. El tema de inmigración se pone sobre la mesa sin dudas con todo lo que ha sucedido. Antes de develar el secreto de por qué está embarazada la mujer de Gerardo Hernández, vamos a hablar de este joven. Nos enteramos que había alguien en Cuba, supuestamente un agente de la CIA, 20 años preso, que todavía no sabemos dónde está. Esta misma noche sus familiares que están en España estaban preguntándose. Fueron a Villamarista, las autoridades cubanas le dicen que fue trasladado, no se sabe a dónde fue el traslado, y aquí en Estados Unidos no acaban de decir exactamente dónde está, por lo menos a los familiares. Tenemos un reportaje para presentar el caso. Adelante. Rolando Sarraf Trujillo es un exteniente coronel adscrito al Ministerio del Interior, acusado de pertenecer a una red de espionaje extranjero y apropiación indebida. Acciones nunca probadas e inventadas, según la familia, para reprimir a alguien que desde su puesto como funcionario se decantó por el fin de la dictadura. Le acusan de revelación de datos a la CIA, de daños a la seguridad del Estado, y montan una farsa. El juicio, según su hermana, fue una auténtica farsa, puesto que a la abogada contratada por la familia jamás se le permitió expresarse ni rebatir los cargos de la Fiscalía. Dicha letrada tuvo posteriormente que exiliarse también en España. Cuando terminó el juicio, le pregunta a mi padre al juez: ¿cómo es posible que hayas sancionado a mi hijo cuando no se ha podido verter ni una prueba en este juicio en contra de él, que pueda decir? Y el juez lo que dijo: en Cuba se está a favor de Fidel o en contra de Fidel. Bueno, muy bien. Aquí tenemos el testimonio de su hermana, que ya habla con acento español, lleva algún tiempo en España. Jorge Morejón, periodista deportivo, fuiste compañero de estudios de este hombre, que es Rolando Sarraf Trujillo. Sí. Cuéntame. Bueno, nosotros estudiamos periodismo, comenzamos en el 85, nos graduamos en el 90. Rolando era el curso de trabajadores, ¿no? Entonces era un curso donde iban gente que teníamos las aspiraciones de ejercer el periodismo y otras personas que necesitaban un título universitario para escalar en las escalas salariales de su trabajo. Era el caso de Rolando. Sabíamos que él trabajaba en el Minin como otros compañeros del aula. Algunos iban de uniforme. Rolando nunca fue de uniforme, pero sabíamos que era de Minin. Era un tipo muy callado, agradable, se interesaba mucho por el deporte y entonces conversaba mucho con los que nos habíamos decantado por el periodismo deportivo. Por supuesto, como sabíamos que trabajaba en el Minin, cuando íbamos a hacer algún comentario, como decíamos nosotros, gusanería de barrio, nos limitábamos porque decía, bueno, Rolando es del Minin, ¿no? Y pasó el tiempo
nos graduamos en el 90, lo vi, no sé, creo que un par de veces más. Y después, ya estando yo en los Estados Unidos, me entero con algún compañero que me dice que Rolando había caído preso, acusado de pasar información a la CIA. O sea, que eso ya se había comentado. Sí, alguien me lo comentó a mí hace ya unos cuantos años. Y casualmente será dos o tres meses, en Facebook veo un pedido de libertad a Rolando Sarraf por parte de una de sus hermanas. Y entonces yo me comuniqué con la muchacha, la señora, ¿no? Y le expliqué, mira, yo estudié con tu hermano, supe que había caído preso, no sabía que todavía estaba preso. Y entonces posteé en mi Facebook, le hice replay, y lo posteé también en mi Facebook haciendo un pedido de libertad para Rolando, porque además era un tipo que muy simpático, agradable, bastante reservado, pero sociable, no era un tipo tímido. Y tengo buenos recuerdos de él, no tengo ninguna queja así que... Tengo que decir que cuando Raúl Castro revela que Washington se había interesado en una persona y no se sabía ni siquiera el nombre, el primero que mencionó un nombre fuiste tú, y parece que hasta ahora ese es el caso. Ojalá sea. Vamos a ver el momento en que Raúl Castro lo menciona. Decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. Bueno, primero, que curioso que dan la noticia de este espía del que no mencionan el nombre como si fuera más importante. También, por otra parte, han liberado a Alan Gross como si fuera un caso. Enrique, tú conociste en Moscú, tengo entendido, no sé si es un curso o algo de la KGB, a los padres de este joven. Y realmente los conocí desde que entré a la inteligencia, aún desde antes. ¿En Cuba los habías conocido? Desde que yo entré a la inteligencia los conocí, fuimos compañeros de la misma división, departamento, trabajamos en el Departamento de América Latina y el Caribe. Su padre fue durante muchos años uno de los principales especialistas, fue jefe del equipo México de la inteligencia cubana. Estuvo en México muchos años también, además de en Colombia, entre los años 70 y 80. Y en el año 1985, su mamá, que se llama Odessa, Odessa Trujillo, y su papá viajaron a la escuela de jefes que se daba a cada 2 años para los jefes de la inteligencia cubana en Moscú. Era la academia de la KGB para los jefes de la inteligencia cubana. Yo viajé también ese curso y fuimos compañeros de academia durante 6 meses, lo cual profundizó nuestra amistad, aunque realmente tuvimos muy buena relación durante muchísimos años. Yo no conocí a Rolando, hijo, a Junior. Sí, pude saber que se entró a la inteligencia, que parece que no necesariamente fue a la inteligencia, fue al Departamento de Criptografía del Ministerio del Interior, según han dado algunas informaciones en las últimas horas. Entró después que yo salí si entró a la inteligencia, tiene que ser después de la fecha de mi deserción, porque hasta el momento en que yo deserté, o por lo menos hasta la época que yo salí para Ecuador, él no estaba en la inteligencia. Entró después, sí, sugiere toda la información que se ha publicado, porque ya incluso no una gran probabilidad, ya se afirma en algunas publicaciones que han salido en las últimas horas, que sí, que se trata de él. Y no solo se asevera de que entregó información de valor, y no solo lo que planteó el presidente Obama ayer, sino existe ya una declaración incluso de funcionarios que los de récord lo han reconocido determinados medios, donde plantean que sí, que efectivamente trabajó para la central, o sea, para la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, no especifican si fue para la CIA o para el FBI, que entregó información de mucho valor. Y uno de los grandes especialistas del tema de los espías cubanos aquí en Estados Unidos, que tú lo conoces, Chris Salmon, precisamente en la noche de ayer es quien afirma en un 99.9% que se trataba de Rolando Sarraf y que efectivamente trabajó durante años en el Departamento Criptográfico del Ministerio del Interior, a una sola salvedad. ¿Qué cosa es el Departamento criptográfica? Que podría ser, no estoy afirmándolo porque no han dado exactamente la ubicación, podría ser, por ejemplo, la antigua 8ª dirección del Ministerio del Interior, que era la dirección de cifra. Este es el departamento que procesa todos los cables cifrados que entran y salen
de los diferentes centros de la inteligencia de Cuba en el mundo. Los centros que hay en cada embajada mandan la información ahí. De ahí salen en sobres con sellos de secreto para la inteligencia y viceversa, de la inteligencia van los cables cifrados, o sea, los textos abiertos a esa oficina y ahí es que codifican y envían. Indiscutiblemente, si trabajó en esa oficina y tuvo la posibilidad de pasarle códigos al gobierno de los Estados Unidos, debe haber aportado información de mucho valor. O sea, si es así, no me consta porque apenas sé lo que sea. ¿Por qué no lo fusilan? Porque eso... Desde los años 90 ya existió el rumor, como planteaba acá el amigo, que sí, que estaba detenido él y que las causas eran espionaje. O sea, se planteó en los años 90, en el año 2000 sonó más fuerte aquí en Miami el tema, pero bueno, ahora... ¿Por qué tú crees que no lo fusilan? No, o sea, la única razón que explica que no haya fusilado por un hecho como ese a Rolando Sarraf Jr. es la trayectoria de su padre específicamente. Su papá incluso proviene de una familia muy acomodada en los años 50 económicamente en Cuba. Su papá se ingresa al movimiento 26 de julio y prácticamente desde el año 1959 fue fundador del G2 cubano, estuvo incluso en Quinta y 14 cuando empezó la seguridad de Estado a operar ahí en el año 59. Después fue fundador de la inteligencia cubana, o sea, un tipo muy conocido en todos los medios de la seguridad del Estado cubano. Y posiblemente en reconocimiento a sus padres fue que no lo fusilaron. O sea, que tú crees que, porque yo también sospecho, ¿no, doctor? No sé si esas cosas pasan aquí en Estados Unidos, de que todo es demasiado conveniente. En Cuba hay mucha gente acusada de ser espías, agentes de la CIA, pero no lo son, no lo son. Bueno, es que en Cuba acusan a agentes de la CIA a todo el mundo, o sea, pero una cosa es que Cuba diga que es agente de la CIA, otra cosa es lo que estamos viendo, que son las agencias norteamericanas diciendo que sí, que era su espía y que dio buena información. Entonces, o sea, no es incluso que lo diga un político americano, sino que lo están reconociendo las agencias de Estados Unidos. Si las agencias americanas lo reconocen... Legalmente puede la CIA mentir sobre un supuesto agente en nombre, si se dedica, una agencia que se dedica a mentir. Yo me imagino que todas las agencias de inteligencia pueden mentir, pero en el caso de este en particular, lo que causa es que le da la cobertura que le hace falta al presidente Obama para decir que él no cambió a 3 espías, a 3 delincuentes. Por eso me parece raro. Por algo humanitario. Que él está canjeando 3 espías cubanos por un espía americano. Algo que siempre ha ocurrido entre los países que se cambian espías. Los Estados Unidos acaban de cambiar a 5 terroristas talibanes por un soldado americano que había desertado. Entonces, ¿qué ocurre? Que son canjes que se aceptan mundialmente. No hubiera sido un canje que se aceptara 3 delincuentes o 3 espías convictos por un hombre que se sabía que le habían creado un juicio falso. Entonces, cambiar los 3 espías por Gross hubiera sido aceptar la demanda de Cuba, pero cambiar los 3 espías por otro espía y que Raúl le regale a Gross en el camino, le da cobertura al presidente, le permite decir que él no ha canjeado a Gross por los espías. Bueno, así que hasta cierto punto... Aquí tenemos las dos teorías, la de nosotros sospechando, pero es importante el testimonio primero tuyo de que es una persona real, que fue acusada de ser agente de la CIA, tú que conoces a sus padres, que pertenecen a Menín. O sea, hay una base de realidad. Y la CIA dice que es agente de él. El silencio que había. Una cosa, perdóname, Juan Manuel, el sustento que está planteando el abogado tiene mucha lógica también, o sea, porque él no está afirmando que no sea así, o sea, está afirmando que puede haber sido usado como una justificación, pero bueno, eso no quita el... Ahora, yo en ningún momento he escuchado el término agente de la CIA, sino una persona que proveyó de valor a los Estados Unidos. Información de gran valor a los Estados Unidos. Breve pausa, vamos a seguir con este tema, pero el gran misterio de por qué está embarazada la mujer de un espía de Gerardo Hernández, que se supone que no tiene contacto con ellas hace 17 años o 16 años. Ya volvemos, sabemos ya.